Las reformas borbónicas en la Nueva España fueron la serie de cambios políticos, económicos, eclesiásticos y militares aplicados por los Borbones en el territorio de Nueva España. Se dieron a comienzos del siglo XVIII, a partir del cambio de la dinastía de Austrias por la de Borbón. Estas reformas buscaban remodelar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las colonias. Ambos propósitos respondían a una nueva concepción del Estado, que consideraba como principal tarea reabsorber todos los atributos del poder que había delegado en grupos y corporaciones y asumir la dirección política, administrativa y económica del reino. Carlos II, último rey de la casa de Habsburgo, murió sin dejar descendencia directa, y el trono le quedó a Felipe V. Para la Nueva España, la aplicación de la cédula, aparte de provocar una severa crisis de capital, las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Desde entonces, esos dos poderes no solo rompieron los lazos de unión que tuvieron en el pasado, sino que se convirtieron en fracciones antagónicas. Clero es el nombre colectivo que engloba de forma general a los que han sido ordenados en el servicio religioso. El nombre individual es clérigo. Clero es el que vive en el siglo, es decir, dentro de la sociedad de los hombres y el que administra los sacramentos. También se llama diocesano. Su organización jerárquica parte del Papa, de los patriarcas en la Iglesia ortodoxa. Continúa con los arzobispos, obispos y sacerdotes. Las órdenes menores del clero secular incluyen los rangos de diácono y exorcista. El cargo de presbítero, cura de almas, cura, párroco o simplemente cura es la base fundamental del contacto directo con los fieles. El término arte urbano o arte callejero describe todo el arte expresado en la calle, normalmente de manera ilegal. El arte urbano engloba tanto al graffiti como a otras formas diversas de expresión artística en la calle. Las ciudades que son puntos clave del arte callejero son Londres, Barcelona, Berlín, Sao Paulo y Toronto, entre otras. Desde mediados de los años 90, el término street art, o de forma más específica, graffiti, se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artísticas en las calles mediante el uso de diversas técnicas. El barroco. El barroco fue un periodo de la historia de la cultura occidental que produjo obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música, y que abarca desde el año 1600 hasta el año 1750 aproximadamente. Se suele situar entre el Renacimiento y el Neoclásico, en una época en la cual la Iglesia Católica Europea tuvo que reaccionar contra muchos movimientos revolucionarios culturales que produjeron una nueva ciencia y una religión disidente dentro del propio catolicismo dominante, la Reforma Protestante. La palabra barroco fue inventada por críticos posteriores, más que por los practicantes de las artes en el siglo XVII y a principios del siglo XVIII, es decir, los artistas que plasmaban dicho estilo en las paredes. El término neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar de forma peyorativa al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración que desde mediados del siglo XVIII se venía produciendo en la filosofía y que consecuentemente se había transmitido a todos los ámbitos de la cultura.
Sin embargo, después de la caída de Napoleón, los artistas no tardaron en cambiar sus ideas hacia el romanticismo y el neoclasicismo fue dejado. Se llamó criollo en la época de la colonización europea de América a los españoles nacidos en ese continente. Es un término que fue utilizado durante la época de la colonia para designar al habitante nacido en América, que descendía de padres europeos o de origen europeo. A mediados del siglo XVIII controlaban buena parte del comercio y de la propiedad agraria, por lo que tenían un gran poder económico y una gran consideración social, pero estaban desplazados de los principales cargos políticos en favor de los nacidos en España. Se calificaba también de criollo al individuo nacido de criollos. Pintura y escultura. En el siglo XVI, en México había muchos talleres de pintura y precisamente por estos talleres surgieron las generaciones de pintores y pinturas novohispanas, que tomaron ideas españoles para generar sus propias obras. Las esculturas, que podían estar fuera o dentro de los lugares, se encargaban de solo representar a Dios en todos los aspectos, podían ser talladas en piedra o en madera. El escultor con más fama en la Nueva España fue también el arquitecto Manuel Tolsá, que fue el autor de la escultura de Carlos V, conocida como Busto de Carlos V. Poder económico de la Iglesia en Nueva España. La Iglesia consiguió gran cantidad de dinero a través de las capellanías y donativos, con los que construyó catedrales como la de San Ildefonso de Yucatán. La Iglesia en España fue dividida en dos grandes órdenes: el clero secular, integrado por los sacerdotes que no pertenecen a ninguna orden y que son sometidos al poder de los obispos, y el clero regular, formados por las órdenes religiosas de hombres y mujeres, sujetos a las reglas que su orden les imponga. Esta estructura fue traída a la Nueva España, donde sufrió algunos cambios, pero la esencia se mantuvo a lo largo de la colonia. El diezmo fue sin duda la base de la economía clerical novohispana, instituido por Alejandro VI en el Tratado de Tordesillas en 1494. Era una especie de impuesto sobre la renta que equivalía a la 10ª parte de las ganancias obtenidas por cada súbdito en un año. Con respecto a sus propiedades inmuebles, ganaderas y agrícolas, además de las comerciales, en su mayoría el diezmo era usado para cubrir las necesidades de los sacerdotes y pagar tributo a la corona. El resto era enviado al Papa, quien lo distribuía en la cristiandad de acuerdo a su criterio. Gracias. Gracias, soy Rogelio Parra, 27 de lista, tercero B. Muchas gracias por tu atención.